entendimos? Comenzamos la clase, entonces analizando y reconstruyendo lo que trabajamos el día lunes, era principalmente su trabajo, diferencias y semejanzas entre libertad negativa y positiva. Vamos viendo, ¿qué libertad es la que no le quedó tan clara? ¿Qué entendió? Dígalo. Sin miedo, vamos. ¿Qué entendió? ¿Qué no entendió? Les escucho. A ver, libertad negativa. A ver, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Qué quedó claro? ¿Qué no quedó claro? ¿Entendí más o menos? ¿Qué entendí? ¿Quién me dijo yo entendí más o menos? A ver. Yo no le entendí mucho sobre las semejanzas entre libertad positiva y negativa. Ya, vamos viendo qué puso Alondra. No, por eso les digo, es que no, o sea, no entendí, porque por ejemplo es que se contradicen mucho, o sea, cada quien tiene la forma de libertad de cada uno es muy diferente, entonces no hay mucho en semejanzas. Ya, pero por lo menos debe haber alguna. ¿Qué semejanza usted encuentra? Primero, a ver, deme una. Vamos viendo desde ahí. ¿Qué puso? O sea, los dos hablaban sobre la capacidad de los seres. Ya. Ya, los dos hablan sobre los seres humanos, primero, y su capacidad de ser libres. Los dos hablan de la libertad. Están hablando de libertad política. Es verdad que hay diferencias, pero una de las semejanzas importantes es que los dos tratan sobre la libertad del ser humano. Cómo el ser humano debe ser libre. Por eso es que nosotros comenzamos con el concepto de libertad política, que era la libertad política en la consideración principalmente de ser libres, de poder actuar, de poder decidir. Y las dos tratan de lo mismo, de la decisión. La libertad de poder decidir, de poder elegir, de poder tomar decisiones. Además, se postula a la libertad como uno de los temas fundamentales de la ciudadanía, del ciudadano, ¿sí? No digo de la materia de ciudadanía como tal, me refiero al ciudadano. Tanto la libertad negativa como la positiva le interesa directamente y le importa directamente la libertad como fundamento, como tema fundamental de la convivencia humana. ¿Sí? Del ser humano, de esta convivencia entre los ciudadanos. Yo ya encuentro dos semejanzas, ¿sí? Por lo menos de forma general. Esta es mucho más concreta, pero esta es una visión general. Los dos están hablando de la libertad del ser humano. Los dos están hablando de cómo debe convivirse, cómo se debe relacionar. Y hay otra cosa importante. Los dos están hablando de la relación sujeto-estado. En la primera tal vez será la consideración de que el sujeto está sobre el Estado, y en la segunda tal vez del Estado sobre el sujeto. Pero los dos están hablando de lo mismo. Siguen hablando de la relación que tiene el sujeto frente al Estado. Cómo el sujeto se ve frente al Estado. Qué tan libre es frente al Estado. Ya tenemos por lo menos ahí tres semejanzas entre los conceptos de libertad positiva y negativa. ¿Sí? Cosas que se le parezcan, cosas de las que los dos estén hablando, por más que tengan criterios diferentes, están hablando de lo mismo. De lo mismo están hablando. Sujeto-estado, están hablando de convivencia ciudadana, de que los seres humanos son libres por naturaleza, de que deben ser libres. ¿Sí? Hecho, Alondra, por ahí vamos. ¿Sí? Sí, les gracias. Algo más que no quede claro, tal vez, que se quiera puntualizar. Tal vez no nos quedó del todo claro libertad negativa, tal vez no nos quedó claro libertad positiva. Díganlo para poder repetir y no pasar. La libertad negativa, dice. Vamos con la libertad negativa.
A ver, entonces, ¿qué decíamos que era libertad negativa? ¿Qué recuerdan de libertad negativa? Vamos a negativa. ¿Cuál era el parámetro principal de la libertad negativa? ¿Cuál era el punto más relevante? La autodeterminación. Autodeterminación. Aquí, el yo, el individuo, es fundamental. ¿Qué más recordamos? ¿Cuál es el límite del individuo? ¿Qué le limita? El otro. El otro. Entonces, cuando hablamos de libertad negativa, ¿quién va a tomar las decisiones? Yo como individuo. ¿Hasta dónde? Hasta el otro. ¿Sí? Ese es mi límite. Yo no puedo hacer nada que le haga daño al otro. ¿Cómo se llamaba esta perspectiva? Se llamaba principio del daño. La libertad negativa se basa en el principio del daño. Que yo no puedo dañar a nadie más, que no puedo irme en contra del otro, que el criterio de libertad depende únicamente de mí. Yo soy el centro y el fundamento de todo. ¿Qué es el Estado entonces? ¿Qué función cumple el Estado? Antes de llegar a la función del Estado, defina el Estado. ¿Cuál es la definición de Estado? Si no recordamos, busquémosla en el diccionario. ¿Cómo podemos definir Estado? Búsquenlo, tal vez. Estado en grande, como conformación, organización. ¿Alguien encontró tal vez Estado? ¿Qué dice el diccionario sobre Estado? No. Busquen, pongan RAE, Real Academia de la Lengua, diccionario. Ponen la palabra y es lo más cercano a lo del diccionario. ¿Alguien encontró? Dígalo. Dice forma de organización política. ¿Ya? ¿Qué más? También dice dotada de poder soberano e independiente. Ya es una forma de organización política que principalmente está dotada de poder soberano e independiente que integra una población o territorio. Entonces, es una conformación, una organización política, si nosotros hablamos del Ecuador, es una formación política que conlleva un territorio, que integra un territorio donde hay una población y que se caracteriza por ser independiente, que responde bajo su propio criterio. Dentro de esta perspectiva, entonces, dentro de la conformación del Estado, que sería que el Estado, por ejemplo, el Estado ecuatoriano, un conjunto de personas que están delimitadas por el territorio, que pertenecen al mismo sitio, que comparten entre sí características y que se organizan de una cierta forma, ¿sí? Este Estado va a estar debajo del criterio del individuo. ¿Y cuál va a ser la función del Estado? Principalmente en la libertad negativa, el Estado debe mantenerse al margen de las decisiones de las personas. Solo garantiza derechos, ¿sí? Solo garantiza que las cosas se den. Digamos, yo decido qué es lo bueno y lo malo, dependiendo de mi criterio, dependiendo de que no, principalmente no haga daño al otro. Pero ¿qué pasa si alguien hace daño al otro? ¿Qué va a hacer el Estado? Va a actuar, pero no actúa hasta que no se dé el hecho. Anteriormente no puede actuar, porque el individuo es el centro de todo en la libertad negativa. Yo decido, y el Estado plantea la perspectiva de ser simplemente un espectador frente a los ciudadanos.
asume que los ciudadanos van a tomar decisiones correctas, ¿sí? De ahí veíamos una crítica a esta consideración, de que puede caer en el problema de que realmente la gente no sepa qué debe hacer y cuándo debe hacerlo. Entonces, por eso se plantea la otra perspectiva. Pero, en definitiva y en conclusión, la libertad negativa se centra en el individuo, en la persona individual que toma las decisiones, que decide qué es lo correcto, siempre y cuando no afecte al otro, el principio del daño, y el Estado simplemente es un espectador pasivo. No actúa hasta que haya algún inconveniente en la resolución de los conflictos. No dice, a ver, por ejemplo, como estamos con el tema de esto del virus y de las placas y del alcalde. En la libertad positiva, el Estado dice, ustedes pueden hacer esto, esto, o serán sancionados. En la libertad negativa, el individuo, de partir del individuo, nacen las ideas. Y el Estado dice, ustedes están dentro del marco de la responsabilidad, bajo sus criterios, pueden hacer lo que ustedes quieran, siempre y cuando no hagan daño al otro. No pueden, qué sé yo, tal vez agredir a nadie más, tal vez no les dejan escuchar la clase, todo eso afecta al otro. Entonces, desde la decisión de la persona, del individuo, dice, yo no lo voy a realizar, porque no es correcto. Y si lo incumplen, ahí accede el Estado. Pero el Estado no les está fijando límites, sino que ustedes fijan los límites. Las sociedades más parecidas a esta forma de la libertad negativa, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, donde los individuos, ¿qué pasa? Les pongo un ejemplo. En ciertos países de Europa, ustedes van al supermercado, pero en el supermercado no hay nadie que cobre. ¿Qué hace por lo general la gente? Coge los productos, pasa por la maquinita y deja el dinero. ¿Qué hacemos por lo general los latinoamericanos? Como vemos que no hay nadie que cobre, nos vamos. ¿Sí o no? Es una visión, es un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque de aquí, en esa visión, en esa forma de entender la realidad, el individuo es el que se norma. Entonces el individuo dice, no, lo correcto es pagar por lo que estoy comprando, no importa que no haya nadie ahí que cobre, yo pago. En cambio, nosotros desde la perspectiva de la libertad positiva, esperamos que nos vigilen, que estén atrás, que digan, a ver, está prendida la cámara, está usted atendiendo a clases, está haciendo, no está haciendo. ¿Por qué pensamos que el Estado debe normar? En cambio, en la otra visión, ¿quién norma? Es el individuo. Y el Estado solo garantiza la norma. ¿Sí? ¿Está un poco más claro la perspectiva de la libertad negativa? Sí, gracias. Ya, no digo que todos hagamos eso, pero estamos acostumbrados a que nos estén poniendo límites, que nos estén diciendo, usted tiene que hacer esto, si no, ¿sí? Y en cambio la libertad negativa no funciona así. Pero puede tener sus problemas, porque la gente puede asumir que la libertad es lo que yo quiero y llegar al punto en que el otro esté demasiado lejos de mí y yo haga cualquier cosa y en realidad estoy afectando a los terceros. ¿Sí? La libertad positiva, en cambio, será lo contrario, donde el Estado es más fuerte, pero principalmente hay un punto importante en la libertad positiva, que eso no se pueden olvidar y que es, a mi punto de vista, algo que la libertad negativa deja mucho de lado. Que la sociedad influye directamente en el criterio, en la identidad y en la forma de tomar decisiones de la gente. ¿Por qué también nosotros a veces actuamos de la forma que actuamos? Porque la sociedad nos dice qué es lo bueno y lo malo, o qué es lo que yo tengo que seguir o no. Ejemplos sencillos. ¿Qué música a veces nosotros escuchamos? No es solo porque nos gusta, sino porque la sociedad o un grupo social al cual nos adherimos pertenece a este tipo de ideologías. Solo pónganse a ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Tal vez a mi amigo también le guste lo mismo. ¿Por qué es eso así? Porque la sociedad influye dentro de esos criterios, ¿sí? O a veces nosotros tenemos una visión de la gente que vemos. ¿Por qué tenemos esa visión, ese estereotipo, esa forma de ver? Porque la sociedad directamente nos está mostrando
formas de entender la realidad. Eso es lo que a mi parecer tal vez se le olvida a la libertad negativa. Directamente sí influye en cuestiones políticas, culturales, sociológicas, de mente, de ideología, el criterio de la sociedad. Si estamos determinados de cierta forma, porque estamos viviendo todo el tiempo en sociedad, entonces el individuo no es de todo lo importante. Y en la actualidad, en cuestiones de filosofía, depende mucho de su criterio. Pero hay filósofos que plantean la perspectiva de que el individuo realmente no es real, es una construcción de nuestra mente. Que en realidad lo que nosotros siempre estamos es interactuando con la sociedad, que somos parte de una sociedad, de varios criterios sociales, de que estamos interactuando siempre, que lo que nosotros hacemos, que a veces puede llamarse rebeldía, es decir, nosotros somos diferentes, pensamos diferente, en realidad estamos dentro de la misma consideración de la sociedad y hay un grupo a los que nos adherimos. Es una forma de verlo, ¿sí? No digo que se adhieran a mi forma de pensar, pero eso es la crítica principal que le da la libertad positiva al criterio de la libertad negativa. Con eso hemos terminado entonces el punto relevante de la libertad positiva y la libertad negativa. ¿Alguien tiene más alguna otra pregunta? ¿Queda claro la libertad positiva? ¿Podríamos definirlo? Sí. ¿Alguien podría decir así rápidamente? ¿Cuál sería la diferencia con la negativa? Ya hemos visto la libertad negativa. ¿Cómo podríamos decir que es la diferencia con la libertad positiva? ¿Cuál será la diferencia fundamental? Sin miedo, díganlo, no hay problema. No hay inconveniente si nos equivocamos o no. A ver, les escucho. Libre y voluntariamente. Nadie quiere hablar. Todos están esperando que hable mi compañero, que diga mi compañero. Díganlo, sin miedo. A ver, veamos. Señor Villena, ayúdeme. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, que la negativa tiene principio del daño, el estado de definición, fórmula de argumento político, y la positiva. No. Y la positiva, no. No, es que tengo anotado acá. Ah, ya. Bueno. A ver, ¿quién más estamos? A ver, señor Lagos. Mandelicen. La diferencia. El negativo con el positivo. Sí. Espérese. Espero, no hay problema. Vamos pensando todos para irles preguntando a ver si realmente quedó claro.